La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Hermanos, amigos, les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como de costumbre, contenta de poder transmitir el programa, de poder llevarte un mensaje de vida y de esperanza, no solo a través de la palabra, sino a través de la vivencia de otra persona. Así que nos alegramos mucho de que estos testimonios te sirvan para identificarte y para saber que si Dios lo hizo con otra persona, lo puede hacer contigo. Que no es que solo lo dice la palabra, sino que en la vida diaria muchas personas han experimentado el poder de Dios transformándolos, restaurándolos, sanándolos y haciendo un montón de otras cosas que tú has oído en estos programas. Así que quiero que estés bien atento, bien atenta, porque hoy tenemos con nosotros a Luis Omar Rivera Romero, y él es un joven que ha experimentado varias sanidades en su vida. Él es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Sierra Bayamón, Puerto Rico, que pastorea el reverendo José Luis Báez Báez, y quien es ahora mi pastor, porque es el lugar donde mi familia se está congregando a raíz de mi jubilación pastoral. Que ustedes saben que sigo trabajando en el ministerio, pero ya no de pastora. Así que es una iglesia extraordinaria, un pastor buenísimo, joven. Y allí pues conocí a Omar, y él originalmente compartió su testimonio con mi esposo, pero como vimos lo impactante que era, quisimos que también tú tuvieras la oportunidad de escucharlo. Así que vamos a conocerlo en este momento y a darle esa oportunidad. Omar, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Buenos días. Qué bueno, pues nada, llegaste y queremos que tú le expliques a la gente, como siempre hacemos en el programa, en qué tipo de hogar tú te criaste y cómo llegaste al Señor. Yo, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? He ido siempre a iglesia, me crié en la iglesia. Ajá. ¿Te recuerdas Pequeño, en cuál? Estuve un tiempo ¿Se fue una en iglesia Levittown. evangélica? Sí, Okay. estuve, por cierto, siempre he estado en las discípulos. Okay. O sea, después estuve muchos años en la ICDC de Macún, y eventualmente estuve un tiempito en Guaynabo, pueblo, y ahora en Sierra Bayamón. Según te mudabas, ibas También ubicándote, sí. Pero qué bueno que permaneciste en los discípulos. Y toda tu niñez la pasaste en esas diferentes iglesias. ¿Y Sí. cómo llegas al Señor? Ya no a la iglesia, sino al Señor, a tener un encuentro personal con Él. El primer encuentro personal fue realmente muerto. Eso para los jóvenes siempre pasa Sí, en algo. los campamentos y eso, de verano. En campamento de verano. Ajá. Fue un weekend. ¿Y tú tenías qué edad ahí? Yo era adolescente, 9º, 10º grado. O sea que ya habías tenido la primera experiencia de sanidad. La platificación. Ajá, cuéntala. Esa platificación, me acuerdo, la cuñada de mi mamá nos invitó a un culto un viernes. ¿En otra iglesia? En otra iglesia. No tengo bien porque yo no quería ir. Yo me quería quedar en mi casa. Y mi mamá me insistió y fuimos, y mi hermanito también fue. Y lo que te puedo decir es que yo estaba en la parte de atrás con otros adolescentes, y en el medio del culto, el predicador que estaba orando empezó a hablar del gran avivamiento y empezó a explicar las sanidades y que había gente que había tenido platificaciones. Eso sí me acuerdo, porque viví esa platificación en ese culto sin darme cuenta. En medio del culto, él hace un llamado a toda persona que tuviera algún problema en su boca o algún empaste en plomo o algún puente, bracers. Yo me quedé en lo más lejos del templo, cerca de la fuente de agua, pero me acuerdo ¿No claramente. pasaste el llamado? No. Y yo tenía un empaste que no llevaba muchos meses. Y para ese tiempo era algo nuevo, porque no era plomo, era
algo bien similar a lo que es el diente, pero Como parecía... una resina, Ajá, sí, del color del diente. ajá. La cosa fue que las palabras de ese hombre fueron: el Señor es creador y dueño de oro, plata y piedras preciosas. Y en ese mismo momento yo sentí como un chicle agrio en la boca. Y yo estaba al lado de la fuente. Me enjuagué la boca, bebí agua y empecé a escuchar la gente diciendo que tenía oro en la boca. Había una señora, eso sí me acuerdo, un colmillo en un diente, una cruz. Había una dama con un puente y decía Jesús. Eso sí yo me acuerdo. Wow. Y eso quedó allí hasta que llegamos a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, eran alrededor de 9:30, 10 de la noche, me estoy lavando la boca y yo digo, caramba, yo sentí algo agrio. Cuando yo me miro, las 3 muelas que tenía reparadas en ese entonces, yo tengo platino y oro en las muelas. Wow. En vez de la resina que te pusieron. En vez de la resina. Salí del baño corriendo y le digo, mami, tengo esto. Y mi mamá tenía, cuando ella pequeña, le hicieron un implante de plomo en el diente que siempre sonaba en los aeropuertos. Ajá. Pues no es plomo, porque ya no suena en el aeropuerto. Algo cambió. Y no es oro, pero no es plata. Es otro material oscuro, pero no es plomo. La cosa... O sea, que ella también experimentó un arreglo en su boca. Y eso fue tan impresionante. ¿Y qué dijo tu mamá cuando vio el oro en tus muelas? Porque me dijiste que fue en 3. Sí. Eso 2 abajo y 1 arriba. Son acá arriba los completos, arriba, los 3. Pues uno se queda como que, pero ahí no se quedó eso. Cuando yo me fui a hacer una limpieza al dentista, la enfermera me mira y mira el récord y viene el dentista, el doctor. Y él me dice, oye, ¿te arreglaste eso? ¿Te cambiaste lo que te puse? Y yo le expliqué que él no iba a entender, pero que le podía explicar. Le expliqué por encimita y me dijo, puso cara y me dijo, sí. Como quien dice, tú te fuiste a otro sitio. Yo te voy a sacar una placa, no te la voy a cobrar, porque yo necesito verificar que te hayan hecho eso bien. Bien fue que me acuerdo cuando él tuvo las 2 placas y la enfermera hacía, cuando las puso, exactamente cubrió lo mismo. O sea, no había ni más ni de menos. Era exactamente igual. Era un cambio por cambio. Y así se quedó en el récord, se quedó así. O sea, y la en enfermera vez de resina, me decía, oro y plata. La enfermera se quedó como que, mira, sí, está igual. Pero sí, eso fue una de las cosas. Esa fue tu primera experiencia así, con el poder de Dios. Y qué cosa rara, ¿verdad? Porque ese hombre no llamó a ninguna otra sanidad, solo a las condiciones de la boca. Y es raro porque yo he sabido de gente que Dios ha sanado de cáncer y entonces Dios los usa ministrándole a pacientes de cáncer o que se han sanado de, qué sé yo, migrañas o cosas así y Dios los usa ministrando en esa línea, como si la persona pudiera entender y se identificara con eso y como que orara más fervor o no sé, más fe. Pero que en el caso tuyo no sabemos por qué ese evangelista solo pidió que los que tuvieran condiciones de boca pasaran. Sí. Y tú ni siquiera pasaste. Yo no pasé, pero estaba allí. Y eso es... Estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Lo más que me gusta es que yo me aparté. Y lo más que me gusta es acordarme de que eso que yo tengo en la boca siempre me lleva a aquel momento. A que no te olvides de lo que Él hizo en ti. Y eso me acuerda que hay un Dios que lo puede todo. Y hablando de cáncer, yo tuve una situación de cáncer. No mucha gente lo sabe. Ya más entrado en edad, porque regresas, después que tuviste un tiempito fuera de la iglesia y del evangelio, regresaste. Estuve apartado, me pasaron unas situaciones en la vida. Difíciles. Uno se desenfoca y uno piensa que el dinero y el trabajo lo es todo. Y no es que no hace falta, porque sí, si no tenemos, no podemos hacer unas cosas, pero no es poner el dinero ni el trabajo primero antes que el hogar y la familia. Exacto. Yo regreso a la casa del Señor
en una situación, ¿verdad?, que me pasó en mi vida personal. Y como ya no estaba poniendo primero el trabajo, decido renunciar. Decido renunciar, me voy a una empresa que está muy cerca de mi hogar, lo cual no pasaron 5 o 6 meses, yo sufrí un accidente laboral. Un accidente laboral el cual me tuvo un mes tomando Panadol y Advil porque no podía dormir y tuve que irme al fondo del Seguro del Estado, el cual estuve 3 años por el fondo. ¿Y qué te hiciste en el accidente? Pues en el accidente laboral fue que yo me fui por entre medio de un edificio y un vagón de carga, y para yo no caer y fracturarme una pierna, yo me aguanté. Eso hizo que se me... una tendonitis aguda crónica en el tendón y la rodilla también. En ese proceso de terapia... ¿No te los rompiste, te los lastimaste? Los tenía agarrados. No podía hacer la fuerza que yo normalmente hacía. Este brazo yo no podía hacer esto porque era un dolor insoportable y no lo podía subir a nivel. Hoy en día puedo subirlo y bajarlo. Pero ese accidente me tuvo 3 años por el fondo, dentro de las terapias y todo. Yo no tenía plan médico. No soy de visitar al médico. Y un día me refieren al hospital industrial. Y en el industrial un médico me sienta y me empieza a decir algo que tengo, que no lo entendía. Y yo le digo, doctor, ya, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque me duele. Me dice, ¿tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y yo, no. Dígame lo que es realmente, ¿sabes? Te estoy refiriendo al hospital oncológico. Y yo me quedé como que... ¿Oncológico? ¿Por qué? Si Ok. vienes por un desgarre muscular y te envían a... Entonces coge el MRI y me empieza a explicar una situación en el hombro que gracias a lo que yo tenía en el hombro y un líquido o algo que tenía por la lastimada, se me lograba detectar algo en el hombro, en el hueso. Él me señala... Que no tenía que ver. Yo tengo aquí pruebas para... Tienes las placas ahí. O sea, algo que tú no tenías y que no sabías. No se sabía, no se sabía. Tú fuiste por lo del accidente. Por lo del accidente laboral. En esa pequeña consulta de transferir y detener todos los procesos, él me explica que yo tengo cáncer en el hueso. Me lo dijo así mismo, me dijo, tú tienes un cáncer en el hueso. ¿El del hombro o el del brazo? El de aquí. Ok. Y me dice, yo te estoy transfiriendo a un médico que es especializado en eso, un apellido bien raro, Bibiloni, doctor, un nombre bien raro. La cosa es que él me dice que es el único oncólogo en Puerto Rico ahora mismo y acá arriba que brega con ese tipo de cáncer. Las citas estaban para 6 meses. La primera señal de Dios fue que fui allí y la secretaria me dijo, mira, se abrió un hueco para 2 semanas. Sí, parece que alguien canceló. Eso fue Dios. En vez de esperar 6 meses, 2 semanas. Exactamente. Pues voy a mi cita y mi cita era jueves, el martes estoy en la iglesia y una anciana me pasa por el lado y se detiene. Yo no ¿verdad? Yo soy muy callado, yo no hablo con mucha gente, poco. Me dicen, ay, yo nunca te había escuchado hablar. Y me dice, yo voy a orar por ti. Y esa oración, lo único que me acuerdo que me chocó y me fue un preciso momento cuando dijo, y el Señor sana tu hueso. Wow. Y yo abrí los ojos y la miré. Porque ella no y sabía ella estaba nada. ministrando y yo, wow. En ese sábado, en Aposento Alto, que nos reunimos en Aposento Alto, Aimé pide a los ancianos que oren por mí. Oraron. Para que el público sepa, Aimé es una líder de la iglesia. Sí, ella, yo la quiero mucho. Ella, de verdad que... Que creo que es hija de la reverenda Celsa Agosto, que fue la fundadora de esa iglesia. Sí, ella siempre hablaba de la mamá, que era pastora, pero yo no lo sabía hasta hace poco. Te enteraste sí, porque no eras de ahí originalmente. Exactamente. Y 3 sábados corridos consecutivos,
ahí me mandaba a que oraran por mí sin saber bien por qué el Señor la estaba mandando a orar por mí. Wow. Hasta que yo les dije, mira, yo estoy enfrentando una situación, pero yo sé que yo estoy bien. Yo sé que voy a estar bien. El doctor me manda a hacer el seguimiento, me ve, me dice que sí, me verifica, y sí hay unos orificios pequeñitos del tamaño de unos dimes, 3 orificios. Y me dice, yo necesito saber si esto es progresivo, yo te voy a volver a repetir el examen y nos vemos en 6 meses. 6 meses que me venía a la mente. Yo fui, pedí plan médico, gracias a Dios me dieron el plan del gobierno catastrófica para si había que hacer algo más fuerte poder estar cubierto. O sea, una segunda cosa que el Señor hizo ahí, porque en ese tiempo yo estuve sin trabajo. Sí, pues estabas por el fondo, ajá. A mi casa apareció una persona y me llamó una vecina. Omar, alguien vino aquí y te dejó una caja con alimentos. Y yo, ¿qué? Sí, vino alguien aquí y te dejó una caja y hay hasta carne. Una compra. Pues guárdamela porque yo todavía no he llegado, voy ya mismo. Y fue tanto que yo pude dar a más personas. ¡Wow! Una mega compra de porque supermercado. yo estoy solo, no necesito mucho. Y otro vecino que no vive allí, digo vecino porque va y viene, me dijo, no sé, pero te tengo que dar esto. Y me dio $40. Dios fue tan bueno que todavía el día de hoy esos $40 están en mi cartera. ¡Wow! No los he tenido que usar. Pero también, siempre que los veo, me acuerdo de eso. Sí. No es como que los tengo ahí y digo, pues por una emergencia los tengo. Pues no, siguen ahí. Cada vez que de momento me acuerdo y los veo yo, eso fue de aquel día. Ajá. ¿Eso fue en qué año? 2021, 22, porque fue ese proceso de... Como 5 años. Exactamente. Ah, ¿verdad que dijiste que fue durante la pandemia? Sí, eso fue horror, ¿verdad? Por culpa de la pandemia, y los médicos no sabían bregar bien cómo hacer, ¿verdad? Por todas las cosas que sí, médicas. Estaba todo bien limitado. Ajá. Y para la gloria de Dios me sacaron las placas. 6 meses después fuiste al médico y te hicieron otra vez los estudios. Me hicieron los estudios, y cuando voy a ver al médico, una señora en la sala me dice, ay, nene, tú eres bien joven aquí. Como quien dice, tan joven con cáncer. Ajá. Y yo le dije, yo estoy bien. Eso es bueno. Y yo, sí, yo estoy bien. Cuando me atienden, están atendiendo los 2 ayudantes del médico, porque el médico estaba en una operación. Y en cuanto ellos están mirando y miran la placa nueva y miran la vieja, se miran y me dice, ¿usted puede esperar un momento al médico? Y yo, sí. ¿Por qué? Si yo sé que estoy bien, pero yo le dije, sí. Van y buscan al médico, y el médico viene con la bata, con sangre, porque estaba en una operación. ¡Wow! Y él coge la placa y la mira y me coge el brazo y empieza a buscar. Y él decía, nene, yo no sé qué pasó. ¿Tú no tienes nada ahí? ¡Wow! Y yo, amén. Amén. Yo te voy a dejar el récord abierto, como que eres paciente. Si en un futuro, no. Pero sabes que tienes récord aquí, ya no tienes que pasar el proceso de nuevo. Y pero yo, no vuelvas porque no tienes nada. No tengo nada que buscar allí. Y gracias a Dios salí de ahí. Lo primero que hice fue en una esquinita en centro médico, allí en el oncológico, tirarme en el piso, darle gracias a Dios, llamar a mi mamá. Mi mamá se echó a llorar, y a la otra persona que llamé rápido fue Aime. Sí, sí. Y eso fue de verdad, muy. Y después retomé de nuevo todas las terapias y todo en el fondo. Y la gente en el fondo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú entras aquí y se sientes tranquilo. Y yo, es que no soy yo, es el Señor.
yo sabía, yo sabía. Sí. De Qué verdad bueno que cuando alguien que es cristiano se deja sentir positivamente, porque así debe ser. Eso es así. Y uno siempre tiene sus, ¿verdad? Sus altas, sus bajas, porque no voy a decir que todo es color de rosa y todo es leche y miel. No, que la vida es así, la vida tiene sus altas y bajas y sus sorpresas. Sí, sí, Buenas y malas también. exactamente. Nos enseñan con las... A veces los caminos del Señor, ¿verdad? A mí me gusta el café. Y a veces el Señor nos tiene que hacer como el café. Nos tiene que tostar, quemar, moler, Sí. porque Poner al fuego. un buen tueste y molido hace una extracción de café buena. Y uno no sabe el proceso por el cual tú vas encaminado. Te hicieron polvo, pero de ese polvo salió Wow. esa tacita de café. Esa esencia, ese líquido tan bueno. Wow, Eumar, a partir de eso, 2021, tú te has mantenido Yo fiel. me he quedado en la iglesia, ayudo en todo lo que puedo, al que necesito lo ayudo, y allí estoy en mi casa. Qué bueno. Wow, la verdad que es bien particular porque son dos sanidades raras. Porque yo sí había escuchado que con Gigi Ávila en Cruzadas pasaba eso y otros montones de milagros más. Pero en este caso fue otro evangelista y tú ni siquiera pasaste ni No, tenías en tu mente nada. Y yo no quería ir. Ujú. Yo era un adolescente, yo no quería ir, quería quedarme en mi casa. Y yo me pregunto, no por qué, porque la respuesta de por qué la tenemos, que Dios es poderoso, que permite cosas para glorificarse, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios habrá hecho dos milagros tan grandes en ti, tan extraños? Porque tú amas al Señor y no fallas en la iglesia y sirves, pero yo digo, ¿será que Dios tiene algo por esa línea? ¿Quiere usarte? Y vuelvo y te digo, estoy aquí y me siento pues normal, pero yo no soy de hablar mucho. El que me conoce sabe que yo no hablo mucho. Hay gente que hasta hace poco me dijeron... Pero para orar por alguien tú no tienes que hablar. Exactamente. Porque hasta calladito puedes ponerle la mano y pedirle, y hasta sin ponerle la mano, porque Dios no tiene patrones para sanar. Y muchas veces en la banca uno ora en silencio. Sí. Y por las personas que pasan al frente, de verdad que ¿Tú intercedes cuando la gente pasa al frente? Seguro. Ay, qué seguro. Bueno. Me gusta interceder mucho por los matrimonios y la familia. Y por los enfermos. Sí. Lo que pasa es que yo sé que ¿sabes? El Señor, nosotros oramos, por lo menos en aposento se ora siempre por una lista de enfermos. Sí. Y no hay que decir nombres, porque el Señor sabe quién es. Y normalmente uno engloba. Y esta época que estamos, que hay mucha enfermedad, pues uno intercede mucho por las enfermedades, pero algo que el enemigo está atacando mucho son los hogares y las familias. Y eso es algo que hay que orar e interceder mucho, porque el enemigo se viste de luz para hacer daño. Sí. Wow. Entonces quiere decir que tú además de domingo y martes vas los sábados al círculo de oración de Aposento Alto, que es a las 6 de la mañana, A las 6 de la mañana, Los sábados a las 6 de la mañana allí mismo en el templo. Era de 6 a 7, pero ya se extiende hasta las 8:30, 9. ¡Wow! Sí. Porque es que si cae la presencia de Dios de forma especial, no se va a ir. No. Y éramos poquitos y ya vemos literalmente una congregación. ¡Wow! Van muchos. De 60, 50 hasta 82 personas. ¡Wow! Un sábado a las 6 de la mañana. Sí, que eso es bien difícil porque los domingos se meten entre los dos cultos como 700 personas, pero que hayan 70 y pico, 80 en un círculo de oración a las 6 de la mañana. Y va gente que no es de la iglesia. Ajá. Se ha corrido la voz de que Dios está y hace y bendice. Eso es así. Van pastores de otras iglesias, van hermanas de otras iglesias, porque tienen un espacio y han visto, hay algo. Y es el Señor. Claro. Hay algo allí que se mueve y es el Señor. Sí, y si Dios ha dicho que Él responde a nuestra oración, hay gente que pues no busca esos espacios, no los aprovecha para clamar junto a otra gente y en el mismo altar del Señor y recibir sus milagros. Yo no entiendo por qué. Allí se testifica mucho los sábados en Aposento Alto. Casi todo el tiempo es de orar, ¿verdad? Pero es para el final. Todo el tiempo. Aposento Alto es un espacio de oración. Y lo más que me gusta es
que es más comunión, como si tú estuvieras en tu cuarto, pero sabes que estás Sí, no es en un la culto, casa de Dios, no es no es un un culto. culto. Tú estás en tu banca y tú oras. Se hace oración por los cultos, por los matrimonios, por los enfermos, los grupos que van a las comunidades. Se hace mucho, lo que pasa es que uno no lo está diciendo por ahí a toda voz, pero se hace. Pero al final hay una palabra, ¿verdad? Sí, y hay una reflexión también. Y si alguien necesita la oración o darle un testimonio, también hay el espacio. Y siempre, creo que es una vez al mes, van a AMSCA, un grupo de la iglesia, y también en esa iglesia se hacen tantas cosas. También cerráis, si tienen una petición o alguien aceptó al Señor, y se ora también, se ora por todo el grupo. Es muy bueno, Qué es muy bueno. Sí. Bueno, yo fui porque en medio de la pandemia yo vi que el pastor puso un video por aposento alto. Y yo, mira, un aposento alto, qué chévere. Cuando por fin pudieron dejarnos reunir normal, desde ese primer día que dijeron, mira, pueden ir a aposento. Ya pueden volver. Yo no he faltado. ¿Sabes? Si he tenido que faltar ha sido por algo bien raro, como pero excepción. voy, porque me gusta. En 2 ocasiones he dicho, me quiero quedar en casa y beberme un café. Y terminé diciendo, no, Señor, yo voy por donde ti, yo me bebo el café ahorita. O te lo puedes beber e irte. Me quedo así tranquilito y después vengo y de verdad que es muy bueno, es muy bueno. Sí. Es un espacio de oración y es diferente. Y uno va acostumbrándose, o sea, va desarrollando el músculo espiritual para crecer en la oración. No es algo que tú, a primera vez uno ora 5 o 10 minutos, pero después uno aprende a orar media hora, luego 1 hora. Porque hay gente que me dice, pero de que uno le va a hablar al Señor después de 5 minutos. Ahora mismo... Y se le olvida que Él es un mejor amigo, además del Señor, y que le puedes hablar lo que tú quieras. No, y ahora mismo mucha gente tiene la mala percepción que hay que ser un orador para poder orar bien. Y no, orar es hablar. Hablar con el Señor. Mira, no sabes cuántas veces yo me siento en la terraza y digo, Señor, un cafecito contigo. Está bueno. Gracias por este día. Ay, aquello en la luz, de verdad que aquel se comió la luz. De verdad, ayúdalo, cuídalo. Sí. Pero gracias por traerme con bien, por tener hasta este café, porque mucha gente a veces no agradecen. Y nosotros, aunque el país está pasando diferentes situaciones, si se te fue la luz, tienes un generador, tienes agua, tienes hasta para... Mucha gente yo le escucho a veces que dice, ay, yo no sé qué comer. Yo lo he hecho. Ay, yo no sé qué comer. La nevera y llena. Tengo, para hacerme lo que quiero, es vagancia. ¿Cuánta gente daría por tener un poquito de lo que nosotros podemos tener? Eso, muy bien, eso es así. ¿Sabes? Tú te molestas, te montaste en el carro y compraste comida. O hiciste cualquier cosa. Hay gente que al revés, en otros países o quizás hasta aquí mismo, hay gente que no sabe. Que no tienen para comprar ni tampoco tienen en la casa. En una ocasión, llevando almuerzos y comida, a mí me sobró comida. Y todavía, siempre que pienso, aquel día ambulante que yo le dije, mira papá, ¿tú quieres comerte algo? Él soltó el reloj que tenía y me dice, ¿qué tú tienes? Yo le dije, tengo arroz blanco con beef. ¿Con beef? Y yo, sí. Y tengo mayo ketchup para la ensalada. Aquel señor, yo lo único que me acuerdo es verlo brincar para lado y lado, brincar la baranda, darle la comida, y él se fue, se montó en su bicicleta y se fue por una esquinita a comer. Y él decía, yo no sé hace cuántos años yo no como esto. Dito. Y eso es algo que yo me quedé como que, nada, señor, tacho, yo tengo más ganancia con este momento. Sí, que todo lo que vendiste primero. De verdad que a veces detalles pequeños uno no los ve, pero en la vida de los demás hace gran cosa. Sí, sí. De verdad, de verdad. Wow, qué bueno. Y ahí es que la gente ve el verdadero evangelio, en el amor expresado, no en el amor pensado, en el amor expresado a través de buenas obras. Sí, no, oye, y todo el mundo comete errores, te puedes molestar, a lo mejor mañana saliste como perro cuando arrestaron a Jesús, pero después eres pasivo de nuevo. Tú sabes, hay muchas cosas que la gente dice, yo fallo. Nadie pues es perfecto. Arrepiéntate y empieza otra vez, exacto. Nadie es perfecto. De verdad que... Y te digo, muchas cositas que si uno se pone a pensar bien y eso,
El secreto, yo digo que está en buscar siempre, leer todos los días. No es que te tienes que sentar a leer la Biblia completa. El plan de leer la Biblia en un año, yo intentaba hacerlo 3 veces. No he podido hacerlo. Pero lees la Pero Biblia. voy a leer la Biblia y de momento, a veces en el culto, el pastor da una palabra y de momento yo la marco. Sí. Y al otro día leo todo ese evangelio completo y yo, qué gufiado. Y a veces busco, por ejemplo, he visto un montón de veces, porque The Chosen. Ajá. Y muchas veces busqué referencia al principio y eso me ayudó a mí a buscar más de la palabra. Sí. De verdad que... Es maravilloso, ¿verdad? Entrar a este mundo de estar en comunión con Dios, de creerle, de ver que Él es real, que Él hace todas las cosas que hacía en la Biblia, que Él sigue siendo el mismo. Es maravilloso. ¿Y con qué tú quisieras cerrar, Omar? Que de verdad... Ya sea exhortar a la gente a algo. Sí, no, es que las personas, aunque vean el camino difícil, que permanezcan en fe, que crean, que le digan al Señor de corazón, no de que, voy a hacer esto y después que el Señor lo cumpla yo. No, permanece, quédate fiel. Quizás la respuesta no es no ahora porque no es el momento de lo que tú estás pidiendo. A lo mejor es un sí, pero es más adelante, no ahora. O a lo mejor es un no. A veces nosotros queremos cosas y las obligamos y después tenemos un accidente o algo y decimos, pero Señor, pero es que yo no te dije que, yo no te dije que te metieras en ese embrollo. Exacto. Yo te cerré todas las puertas y tú hasta quisiste tratar de torcerle el brazo para que fuera un sí. Y ahora tienes la consecuencia. Y muchas veces porque a veces oramos para que Dios bendiga nuestros planes, no para conocer los planes de Dios. Al principio yo oraba así. Yo oraba así al principio porque era pedir. En un momento yo llegué y yo dije, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Si tengo de más, me puedo olvidar, pero si me falta, también me puedo, Señor, por favor. Pero sí tenemos la necesidad de agradecerle mucho también a Él. Sí. Tremendo, qué bueno. La verdad que sí. Pues Omar, te agradezco que hayas venido al programa, claro, y aunque no eres de hablar mucho, hablaste lo suficiente para darle gloria a Dios y compartir tus milagros. Qué bueno. Así que sigue para adelante, que a lo mejor el Señor tiene cosas especiales para ti, porque la verdad es que tú tienes los 2 testimonios, el oro y la plata en la boca todavía y los $40 en el... También están ahí. Bueno, y las placas que Tengo son antes y después. las placas que son el antes y el después. Wow, aleluya. Pues gracias otra vez. Sigue buscando al Señor y descubriendo las cosas que Él quiera que tú hagas y las que Él quiere hacer en tu vida. Sí. Gloria a Dios. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros. Después de este cántico vamos a tener como siempre una palabra y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que también en ti Él haga algo maravilloso en esta hora, como lo hizo en esas 2 ocasiones por Omar. Así que adelante. Viste en mí para llamarme con ojos de padre, decidiste salvarme. Que viste en mí, que me rescataste cuando estaba perdido. Tú me encontraste. Por tus llagas sano soy. Tú cargaste mi dolor por amor. Tú borraste mi error. Y ahora limpio
donde tú estás hay libertad, hay salvación, restauración. Donde tú estás hay sanidad, liberación, se rompen cadenas. Donde tú estás hay libertad, hay salvación, restauración. Donde tú estás hay sanidad, liberación, se rompen cadenas. Donde tú estás hay libertad, hay salvación, restauración. Donde tú estás hay sanidad, liberación, se rompen cadenas, 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 se rompen cadenas. Por tus llagas sano soy, sano soy. Tú cargaste mi dolor por amor. Tú borraste mi... Isaías es el profeta mayor por excelencia, el profeta mesiánico, donde más profecías acerca de la vida de Jesús hay, 8 siglos antes de Cristo. Y en ese libro que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, se narra, entre otras cosas, que Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso era lo que estaban cantando ahora y lo que Dios hizo en Omar. Y por eso mucha gente cita, como en el Nuevo Testamento, que por las llagas de Cristo ya hemos sido curados. Y es así. O sea, Dios puso sobre Cristo el pecado de toda la humanidad, pero también el dolor, la angustia, la enfermedad de toda la humanidad, y por eso es que fue un sacrificio tan grande, porque llevando y pagando el precio por el pecado nuestro, ya nosotros no tenemos que pagarlo, sino poniendo nuestra fe en Cristo, de que ya Él lo hizo por nosotros, Dios nos dice que somos salvos. Por eso es tan importante aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque estás diciendo, yo creo que moriste por mí y que Dios te resucitó de entre los muertos, confirmando así que aceptaba tu vida por la mía, tu vida como ofrenda por el pecado de la humanidad. Así que si tú no has hecho esa decisión, todavía tienes que avanzar a hacerla, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ama a todos. Él te ama y tiene un plan especial para tu vida. Todo ser humano, dice la Biblia, es pecador y por eso no puede disfrutar el amor y el plan que Dios tiene para ellos. Dice también que Jesucristo es la única provisión para el pecado, la provisión de Dios que nos une otra vez con el Dios eterno. Es como si Cristo fuera el camino, el puente que une la tierra con el cielo, y es el camino y la verdad y la vida, Él mismo lo dijo, que nos lleva de regreso a Dios. Pero cada uno personalmente tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador para poder recibir ese perdón y esa vida nueva que Dios quiere darle. Por eso es que Juan dice, hablando Jesús a través de él, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta no de la casa, del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que él te habla y él toca, pero la cerradura está desde adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no la va a forzar. La decisión es tuya. Cristo murió por todos, pero el que en él cree, entonces es que es perdonado y tiene vida eterna.
yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. O sea, te voy a poner la mesa. Y en esa mesa hay de todo. Hay perdón, hay paz, hay salud, hay fortaleza, hay dirección. ¿Qué no hay en esa mesa? Pero la decisión es nuestra. Por eso yo siempre digo que Dios no condena a nadie. Se condena a uno rechazando la oferta de salvación y desoyendo el llamado a salvación que Él nos hace a través de su Hijo Jesucristo. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando, Él te quiere salvar. Y esto es un combo que además de perdón, te ocurre como a Omar. Te puede sanar de tus enfermedades, no importa cuán críticas sean. Te puede dirigir en la vida, te puede suplir a tus necesidades, pero sobre todo tienes garantía de vida eterna. Y el apóstol Pablo decía, es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria, aleluya. Y qué más maravilloso que eso, que saber que si te mueres ahora mismo o si Cristo levanta la iglesia ahora mismo, tú estás seguro que vas a estar con el Señor eternamente. Así que esto es algo maravilloso, es un regalo que Dios te hace, pero que tú decides si aceptas o rechazas. Y la manera de conocer a este Dios maravilloso del cual te estamos hablando es precisamente leyendo su palabra y también hablando con Él, que hoy lo que enfatizamos fue la oración. Orando a un Dios que escucha, que responde y que hace maravillas. A mí me parecía bien curioso ese milagro de platificar muelas y más con oro. Y que el médico haya verificado y certificado que él tenía platino y oro en esas muelas y que los tiene todavía, así como muchas otras personas que estuvieron en esa campaña. Yo siempre decía, cuando escuchaba que por Gigi Ávila Dios hacía ese milagro entre muchos otros, yo decía, pero ¿qué necesidad hay? Porque mejor no le pone un diente o una muela nueva, pero es que a través de ese medio está la evidencia. A él le ocurrió a los 13 años y ya han pasado como 20 y todavía él tiene la evidencia en su boca. Y es como las placas, él tiene la evidencia en sus placas de que hubo un cáncer de hueso en el brazo y que ya no lo hay. Dios decide cómo hace las cosas. Al ciego lo sanó mezclando saliva con tierra y se la untó y le dijo, ve a lavarte, y se lavó y empezó a ver. Al cojo le dijo, levántate y anda. A otro él le extendió la mano. Dios hace como Él quiere, pero hace. Y lo único que tienes es que acercarte a Él, buscarle, creerle. Y de lo demás se encarga Él. Si Él quiere hacerlo de esa manera, instantáneamente y dejando una muestra, una evidencia, pues amén. Y si Él quiere hacerlo eliminando por completo el mal, como en las placas, que mientras se daba el cántico, Él me las enseñó y se veía la del hueso con cáncer y la del hueso sano. Pues que para eso es Dios y es soberano, para hacer lo que quiere. Pero Él nos ama, Él quiere y puede. Él está esperando que tú le entregues tu vida y le entregues tu necesidad para Él glorificarse y orar y obrar. Y hay veces que la obra que Él hace en ti es de salvarte y te lleva. Porque por una extraña razón, no siempre Él hace la obra que nosotros queremos. Él tiene otros modos de glorificarse. Es bien conocido el pasaje de Lázaro, que las hermanas de Lázaro le reprocharon a Jesús que no llegó a tiempo para sanarlo y Él murió. Sin embargo, Dios tenía un plan mejor y fue el de resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto y enterrado. Así que Dios no nos da todas las explicaciones, aunque se las pedimos. Él hace como quiere y cuando quiere, y su plan siempre es mejor, pero su palabra garantiza, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, que a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. O sea, que te va a ayudar, que Dios permita que tú pases por cierta situación y que tú veas su gloria, su obra en medio de esa situación. Pero ponte en comunión con Él, háblale, exprésale tu necesidad, exprésale lo que sientes, pero ¿por qué algunas personas pueden orar mucho rato? Porque la oración no es solo pedir, como te decía Omar, que Jesús fue quien nos mandó a pedir. Él mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué hijo de vosotros
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le dará un escorpión. Y dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor les dará buenas cosas a los que se la piden? Así que Jesús es el que nos manda a pedir. No es malo pedir, y pedir mucho tampoco. Pero en tu oración tú debes empezar alabando a Dios por las cosas que ha hecho y adorándole por quien Él es. Entonces también puedes dar gracias por todo lo que ha hecho por ti o por el mundo, o en general, por todo lo que tú le quieras dar gracias. Viste que adoraste por quien Él es, alabaste por lo que ha hecho, le das gracias por todos sus favores y misericordia. Y entonces es que empiezas a pedir por otros, por tu familia, por tu país, por lo que sea, y después pedir por ti. Ahí entonces tírate todo lo que tú quieras. Y si has cometido pecados, también confiésaselos a Dios arrepentido, pídele perdón, y entonces tu oración no va a encontrar estorbo para que Dios te escuche y te conteste. ¿Viste todas las cosas que pueden haber en una oración? Adoración, alabanza, acción de gracias, peticiones que por otro, que son la intercesión, peticiones por ti, confesión de pecado, y al final todo. Y Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Así que al final le decimos a Dios, todas estas cosas, Padre, yo te las pido, como cuando yo oro aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Eso quiere decir que Jesús nos está vaqueando, nos está respaldando, y por los méritos de Cristo y por lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario es que nosotros oramos. No en nuestro nombre, sino en el nombre de Él, que es nombre sobre todo nombre y que es el Hijo de Dios. Y entonces Dios nos concede lo que le pedimos, y el amén, alguna gente no sabe qué quiere decir así sea. Aleluya quiere decir alabado sea Dios. Por eso en la alabanza escuchas, si eres nuevo creyente, una persona nueva en la iglesia, que alguna gente dice aleluya, que quiere decir alabado sea Dios. Y cuando terminamos la oración decimos amén, que quiere decir así sea. Así que ahí tienes motivos de más y de sobra para incluirlos en tu oración. Y sería bueno que oraras todos los días, por la mañana, para saludar al Señor. Te acabas de levantar, le das gracias por el descanso y por el nuevo día. Cuando vas a comer, le puedes dar gracias por los alimentos. Cuando cometes un error, le puedes pedir perdón y rápido sacar ese estorbo del medio. Antes de acostarte, le puedes dar gracias por todo lo que ha pasado en ese día y cómo te libró de problemas y situaciones. Ahí le pides por todo lo que surgió nuevo que no entiendes, que no puedes resolver, para que Él intervenga. Y le pones a Él todas tus cargas y preocupaciones y vas a ver cómo Él va a obrar. A veces obra inmediatamente, a veces te mete en un proceso donde te va enseñando cosas a través de ese proceso y finalmente te da lo que pediste. Y a veces pues se toma un tiempo por la razón que Él quiera y te lo otorga. Yo, por ejemplo, he recibido muchas sanidades, algunas en el momento en que se oró y otras días después, semanas después, años después. Pero sí he visto la gloria de Dios en muchas oraciones que he hecho, no solo de sanidad, sino también ayuda en las situaciones, provisión económica. O sea, yo le creo a Dios lo que sea porque lo he visto hacer de todo en mi vida y en mis situaciones. Y Dios no tiene hijos preferidos, Dios nos ama a todos. Y todos pueden participar de sus bendiciones si se lo piden. Y hoy es un buen día para que tú hagas ese ejercicio y descubras que Dios a ti también te oye y te responde. Y yo voy a orar ahora al final del programa para que Él te dé testimonio, te muestre cómo Él está atento a nuestra oración y cómo Él, como dice en Jeremías 33, clama a mí. Porque a veces hablamos con todo el mundo en nuestra crisis y necesidad, pero el Señor quiere que clamemos a Él. Clama a mí, te dice el Señor, y yo te responderé. Hay gente que no nos hace caso cuando le pedimos favores o cuando hacemos diligencias gubernamentales, cuando hacemos peticiones, pero el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Y haré más, dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la versión sencilla de la Biblia dice, acerca del futuro.
O sea que Dios te muestra cosas y te da herramientas y estrategias para las cosas que vienen en el futuro que quizás tú todavía no sabes. Ese es nuestro Dios. Así que decídete a meterte en esta gran aventura de hablar con tu Dios, que es tu creador, y si le aceptaste como tu Señor y Salvador, también es tu Salvador. El que te da la garantía de una vida eterna y el que quiere caminar contigo todos los días hasta el fin. Así que vamos a orar. Padre amantísimo, gracias te doy por este día maravilloso, por esta noche, por cada televidente que nos acompaña en este momento y todos los que van a ver este programa después también en las redes, en YouTube. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que toda petición que esté conforme a tu voluntad y que tú en tu bondad y en tu misericordia quieras responder, Señor, que tú lo hagas en este momento. Si hay alguien perdido, Dios mío, y te está invitando a entrar a su corazón, entra, perdónale, límpiale, escribe su nombre en el libro de la vida y apúntale en la herencia tuya. Aleluya. Si hay alguno enfermo, Padre, sánalo ahora mismo. En el nombre de Jesús, produce milagros de sanidad, de restauración, de transformación. Milagros creativos, Padre, donde tú pongas huesos nuevos, dientes nuevos y hagas lo que tú quieras como Dios soberano que eres. Señor, consuela a los que están tristes. Trae fortaleza, dirección a los que lo están pidiendo. Y obra de las 1001 formas que tú tienes, Señor, que a mí quizás no me dan las palabras, pero que tú las sabes todas. Haz misericordia, millares, sobre este pueblo, sobre cada país, Señor. Mira las guerras, las situaciones tan difíciles, el desamparo que tiene mucha gente y cancela la soledad, la tristeza, la depresión que tiene mucha gente con tu presencia, con tu toque, con tu abrazo, con tu bendición en esta hora. Señor, permite que este programa pueda seguir por mucho tiempo más y que sepamos de las muchas cosas que tú haces a través del mismo. Sigue bendiciendo a los pastores, los misioneros, las iglesias, los evangelistas. Y donde quiera que haya pueblo tuyo, bendícelo, Señor. Ayuda a todos tus siervas y siervos que llevan tu palabra y dirige, Dios mío, tu pueblo en todos los escenarios que están surgiendo y que podamos ser lo que tú nos pediste, luz del mundo y sal de la tierra para beneficio de todos los que todavía no te conocen. Señor, delante de ti dejamos todas las cosas y te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Le doy gracias al Señor porque pudiste conectarte. Recuerda que estos programas salen originalmente viernes a las 8 de la noche, pero se repiten domingo a la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Y además después se suben a YouTube para que tú también lo tengas ahí archivado y puedas acceder a él en cualquier momento si quieres mostrárselo a otra persona. Así que puedes ver programas pasados en YouTube. Lo único que tienes que escribir es programa de televisión en Esto Pensad, que es el nombre del programa. Y te aparecen todos los programas pasados, o por lo menos de los últimos 5 años de la pandemia para acá. Así que un gozo haberte podido ministrar. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Hay algo digno de alabanza en todo lo verdadero. En esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida, en su luz y su gracia.